Sabemos que la ansiedad no tiene cura, pero la fe puede ser la clave para superarla. En la historia de hoy, verás cómo Moisés transformó el miedo en valentía y encontró paz en medio del caos. Quédate con nosotros hasta el final, porque las lecciones de Moisés pueden transformar tu vida hoy mismo. Egipto estaba en su apogeo. Las pirámides apuntaban hacia los cielos, y los faraones eran vistos como dioses en la tierra. Pero detrás del esplendor, había un pueblo que sufría. Los hebreos, descendientes de Jacob, vivían como esclavos, oprimidos y obligados a construir la grandeza de Egipto. El faraón, temiendo que los hebreos se volvieran demasiado numerosos y amenazaran su poder, dio una orden cruel: todos los niños hebreos recién nacidos debían ser arrojados al río Nilo. Un decreto que sumió a familias enteras en la desesperación. Fue en este contexto que nació Moisés. Su madre, Joquebed, miró el rostro de su hijo y vio algo especial. No podía permitir que tuviera el mismo destino que tantos otros niños. Durante 3 meses, escondió al bebé, enfrentando el miedo constante de ser descubierta. Imagina la tensión con cada ruido de pasos o cada golpe en la puerta. Cuando esconder al bebé se volvió imposible, Joquebed tomó una decisión que solo puede describirse como un acto de fe. Preparó una cesta, la impermeabilizó con brea y resina, y colocó a su hijo en ella. Una cesta, sola, en las aguas del Nilo. ¿Qué madre tendría el coraje de hacer algo así? No era solo valentía, era confianza. Confianza en que Dios cuidaría de lo que ella no podía. Las aguas del Nilo llevaban la pequeña cesta. Una corriente que podría haber sido mortal, pero que fue guiada por algo más grande. No muy lejos de allí, la hija del faraón fue al río para bañarse. Sus ojos se posaron en la cesta, y al abrirla, vio al bebé llorando. Ella, que había crecido en el lujo y la autoridad, sintió compasión. Con un acto inesperado, la princesa egipcia decidió criar a aquel bebé como si fuera su propio hijo. Lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Una elección improbable, pero que fue la primera pieza de un plan divino que nadie podía imaginar aún. Mientras tanto, la hermana de Moisés, que había seguido la cesta discretamente, se acercó y, con sabiduría, sugirió que una hebrea amamantara al bebé. La princesa aceptó, y sin saberlo, Joquebed fue elegida para cuidar de su propio hijo por un tiempo más. El bebé que debería haber muerto en las aguas fue salvado por una princesa egipcia, criado entre la opresión del pueblo hebreo y el lujo del palacio. Moisés crecería con 2 identidades, un hebreo y un príncipe de Egipto. Pero, ¿cómo podrían coexistir estas 2 raíces en un solo hombre? ¿Qué tipo de elección haría cuando el peso de su verdadera identidad comenzara a surgir? Joquebed nos enseña algo profundo sobre la fe. Muchas veces enfrentamos situaciones donde todo parece estar fuera de nuestro control. La ansiedad surge cuando no vemos solución, pero es en ese momento cuando se nos invita a confiar en Dios. Así como Joquebed entregó a Moisés al Nilo, somos llamados a entregar nuestros miedos e incertidumbres a Dios, sabiendo que Él cuida cada detalle. Piensa en un momento de tu vida en el que no tenías todas las respuestas. La fe es lo que nos permite colocar nuestros miedos en la cesta y dejarlos flotar bajo el cuidado de Dios. Mientras Moisés crecía en la comodidad y el poder del palacio egipcio, ¿sería capaz de ignorar las voces de su pueblo? ¿Hasta cuándo podría soportar el peso de vivir entre 2 realidades tan diferentes? Las respuestas a estas preguntas estaban más cerca de lo que podía imaginar, y una elección inevitable estaba a punto de transformar su vida para siempre. El palacio del faraón era un lugar de grandiosidad incomparable. Columnas doradas, murales inmensos y el constante sonido de la vida lujosa llenaban los corredores. En ese ambiente de riqueza y poder, Moisés creció. Era tratado como un príncipe, recibiendo la mejor educación, aprendiendo estrategias de guerra, cultura egipcia y gobernanza. Tenía todo lo que un joven podría desear: influencia, privilegios y respeto. Pero en el corazón de Moisés, algo lo inquietaba. A pesar de vivir entre los dioses y gobernantes de Egipto, Moisés no podía ignorar lo que veía más allá de los muros del palacio. Afuera, la realidad era muy diferente. Hombres, mujeres y niños hebreos, los mismos que habían sido acogidos en Egipto siglos atrás, ahora trabajaban como esclavos. Sus cuerpos estaban marcados por la dureza de la esclavitud, sus voces ahogadas por la opresión. Moisés sabía que compartía la misma sangre con ellos.
Por más que lo intentara, no podía olvidar de dónde venía. Imagina el peso de este dilema para un joven que lo tenía todo. Dentro del palacio, Moisés era un príncipe. Afuera, veía a su verdadera familia siendo humillada y aplastada. Sabía que no era egipcio, pero tampoco se sentía completamente hebreo. Ese conflicto interno crecía cada día, generando dudas, angustia y una ansiedad que parecía no tener solución. El punto de quiebre llegó en un día cualquiera. Moisés caminaba por los alrededores del palacio cuando fue testigo de algo que nunca olvidaría, un capataz egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. El corazón de Moisés se aceleró. Ya no podía permanecer en silencio, no podía ignorar el dolor de su pueblo. Sin pensar en las consecuencias, intervino y, en un momento de ira e impulso, mató al egipcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Moisés miró sus manos, aún temblorosas. Sabía que había cruzado una línea. La ansiedad, que antes era un conflicto interno, ahora se había convertido en una realidad externa. ¿Y si alguien lo había visto? ¿Y si el faraón lo descubría? Moisés rápidamente escondió el cuerpo del egipcio en la arena, pero la arena no podía ocultar el peso de lo que había hecho. Al día siguiente, Moisés vio a 2 hebreos peleando e intentó intervenir, pero fue confrontado. ¿Quién te ha puesto como juez sobre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Moisés se dio cuenta de que su acción había sido descubierta. Y no pasó mucho tiempo para que la noticia llegara al faraón. La ira del gobernante fue implacable y ordenó que Moisés fuera capturado y ejecutado. Sin otra opción, Moisés huyó. Dejó atrás el lujo, la seguridad y todo lo que conocía. Cruzó desiertos, con el corazón pesado y los pensamientos agitados. Ahora ya no era príncipe, ni esclavo, ni líder. Era un fugitivo, cargando el peso de su culpa y el miedo constante de ser perseguido. En el desierto, Moisés encontró un lugar inesperado de refugio. Llegó a Madián, donde fue acogido por Jetró, un sacerdote de la región. Moisés fue recibido en su hogar, y allí, poco a poco, su vida comenzó a cambiar. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetró, y comenzó una nueva rutina como pastor de ovejas. Imagina la transformación, de príncipe de Egipto, con ropas finas y autoridad, a pastor solitario en el desierto, viviendo en silencio y simplicidad. El desierto se convirtió no solo en un refugio, sino también en una escuela para Moisés. Aprendió a vivir sin los lujos de Egipto, a depender de la naturaleza y, sobre todo, a reflexionar sobre quién era. Durante años, Moisés cuidó las ovejas de Jetró, caminando por las vastas extensiones del desierto, enfrentando la soledad y el silencio. Pero ese periodo de espera no fue en vano. Dios estaba moldeando a Moisés para algo mucho más grande. La paciencia requerida para un pastor, el silencio que fomentaba la introspección, todo eso formaba parte de un plan mayor. Moisés nos enseña que, muchas veces, nuestros momentos de mayor conflicto y ansiedad pueden ser utilizados por Dios para moldearnos. Tal vez tú, como Moisés, estás enfrentando una etapa en la que sientes que no encajas, donde las presiones internas parecen abrumadoras y las externas parecen insoportables. Pero Dios no desperdicia ninguna experiencia. Incluso en el desierto, Él nos está preparando para algo mayor. Si te sientes dividido, como Moisés, confundido sobre quién eres o qué debes hacer, confía en que Dios está trabajando en tu corazón. Piensa en algo que te ha generado ansiedad en tu vida. Tal vez sea una decisión difícil o un momento en el que sientes que no estás en el lugar correcto. La fe es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no vemos el próximo paso. El desierto de Madián era vasto, pero Moisés no sabía que allí, en ese lugar solitario, Dios estaba a punto de revelarse de una manera que cambiaría no solo su vida, sino la historia de todo un pueblo. Algo extraordinario estaba por suceder. Moisés estaba acostumbrado a la tranquila rutina del desierto. Cada mañana, guiaba a las ovejas al pastoreo, atravesando terrenos áridos y vastos. Su corazón aún cargaba las cicatrices del pasado, pero el silencio del desierto se había convertido en un consuelo. Creía que su vida seguiría así, sencilla, lejos de Egipto y de los problemas que antes lo atormentaban. Sin embargo, lo que Moisés no sabía era que ese día en particular sería diferente a cualquier otro. Mientras conducía las ovejas por las faldas del monte Horeb, algo llamó su atención.
A lo lejos, divisó una zarza en llamas, pero el fuego parecía inusual. La planta ardía, pero no se consumía. Con curiosidad, Moisés se acercó. Quería entender qué estaba ocurriendo, pero antes de que pudiera llegar, una voz resonó desde el interior de la llama: «Moisés, Moisés». Se paralizó. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Aquella voz sobrenatural, que parecía resonar por todas partes, continuó: «No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, perplejo, obedeció. La voz, entonces, reveló algo que cambiaría su vida. Era el mismo Dios quien le hablaba. Dios explicó a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo hebreo, que sufría bajo la opresión de Egipto. Declaró que había llegado el momento de liberar a los israelitas y conducirlos a una tierra prometida. Y lo más sorprendente, Moisés había sido elegido para esa misión. El corazón de Moisés se aceleró. Él, un pastor exiliado, viviendo en el anonimato durante años, ahora era llamado a enfrentarse al faraón, el gobernante más poderoso del mundo. Moisés se sintió pequeño ante esa tarea. ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Intentó explicarle a Dios que no era capaz, pero el Señor le respondió: «Yo estaré contigo». Aún así, Moisés estaba lleno de dudas. Temía que los israelitas no le creyeran. Preguntó a Dios qué debía decir si le preguntaban quién lo había enviado. Entonces, Dios reveló algo profundo y poderoso: «Yo soy el que soy. Diles a los israelitas que, yo soy, me ha enviado a ustedes». Este nombre, yo soy, era una declaración de la existencia eterna e inmutable de Dios, un recordatorio de que Él siempre ha estado en control. Pero las objeciones de Moisés continuaron. Mencionó su dificultad para hablar, tal vez debido a ser tartamudo o inseguro al dirigirse a otros. «Por favor, Señor, envía a alguien más». La paciencia de Dios fue puesta a prueba, pero en su misericordia ofreció ayuda. Aarón, el hermano de Moisés, sería su portavoz. Juntos cumplirían la misión. A pesar de todos los signos y garantías, Moisés seguía sintiendo el peso de la ansiedad. Sabía que regresar a Egipto significaba enfrentarse a su pasado y a los miedos que había tratado de evitar. Sin embargo, Dios no lo escogió por sus habilidades, sino por su disposición. Y, finalmente, Moisés decidió obedecer. Esta historia nos enseña algo esencial: Dios no nos llama porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. Muchas veces nos sentimos incapaces, inseguros o ansiosos frente a los desafíos. Como Moisés, podemos enumerar nuestras debilidades, pero Dios nos recuerda que Él está con nosotros y que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Piensa en algo que Dios puede estar llamándote a hacer, pero que parece imposible. Tal vez sientas que no tienes las habilidades necesarias o que el miedo te está paralizando. Al igual que Moisés, entrega tus dudas a Dios y confía en que Él proveerá lo necesario. Nunca llama a alguien sin dar los recursos para cumplir el llamado. Mientras Moisés regresaba a casa para prepararse, su corazón aún estaba agitado. Sabía que obedecer significaría enfrentarse al faraón, a su pasado y al propio pueblo que quizás no confiara en él. El llamado había sido hecho, pero el camino por delante estaría lleno de desafíos. Moisés apenas estaba al comienzo de una jornada que lo llevaría a ver el poder de Dios de maneras que jamás podría imaginar. Moisés partió de Madián con su familia, obedeciendo al llamado de Dios. Su corazón estaba dividido entre la ansiedad y la confianza. Sabía que no sería fácil enfrentarse al faraón, el hombre más poderoso del mundo, pero también sabía que Dios había prometido estar con él. Cada paso hacia Egipto parecía cargar el peso de una misión imposible. Al llegar, Moisés se reunió con Aarón y fue directo al grano: necesitaban hablar con el faraón. Entrar nuevamente en el palacio, ese lugar que había llamado hogar durante tantos años, fue una prueba de valentía. Ante el faraón, Moisés transmitió el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto». Sin embargo, el faraón se rió. Para él, la petición era absurda. ¿Por qué él, un gobernante supremo, liberaría a los esclavos que sostenían el imperio? La respuesta de Dios a la arrogancia del faraón llegó en forma de señales y maravillas. La primera demostración fue la transformación del bastón de Moisés en una serpiente.
Aunque los magos del faraón imitaron el acto, el bastón de Moisés devoró a las otras serpientes, demostrando que el poder de Dios era superior. Pero el faraón continuó endureciendo su corazón. Entonces comenzaron las plagas. Cada una era más devastadora que la anterior, desafiando directamente a los dioses de Egipto. Primero, el Nilo, la principal fuente de vida de Egipto, se transformó en sangre, matando a los peces y dejando al pueblo en desesperación. Pero el faraón no cedió. Llegaron las ranas, cubriendo Egipto e invadiendo incluso las habitaciones del faraón. Después, los piojos, seguidos de enjambres de moscas, trayendo caos y suciedad. Cada plaga era un golpe contra la arrogancia del faraón y los dioses que veneraba. Cuando Egipto ya estaba debilitado, Dios envió más plagas, una enfermedad terrible mató a los animales, llagas dolorosas aparecieron sobre los egipcios, y una lluvia de granizo destruyó cultivos y propiedades. Luego llegaron las langostas, que devastaron lo que quedaba, seguidas de una oscuridad palpable que cubrió el país durante 3 días. Aún así, el faraón permanecía inflexible. La resistencia del faraón no era solo terquedad. Estaba siendo utilizado para demostrar el poder absoluto de Dios, tanto a los egipcios como a los israelitas. Pero el corazón del faraón, ya endurecido, estaba a punto de enfrentarse a la última y más terrible plaga. Dios instruyó a Moisés para que preparara al pueblo para la noche en que el ángel de la muerte pasaría por Egipto. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero y marcar las puertas con su sangre. Esa sangre sería una señal para que el ángel pasara de largo y los primogénitos de Israel fueran preservados. Fue en esa noche cuando se instituyó la Pascua, un evento que sería recordado por generaciones. Mientras los hebreos celebraban seguros, Egipto lloraba. Los primogénitos de cada hogar egipcio, desde el más pobre hasta el hijo del faraón, murieron. Ante esa tragedia, el faraón finalmente cedió. Ordenó que los israelitas se marcharan, suplicando que se llevaran todo y dejaran a Egipto en paz. Después de años de esclavitud, el pueblo hebreo fue finalmente liberado, llevando consigo no solo sus pertenencias, sino también el aprendizaje de que el Dios de Israel era el verdadero Señor. La historia de las plagas nos enseña que Dios es soberano, incluso cuando todo parece perdido. Muchas veces enfrentamos faraones en nuestras vidas, desafíos que parecen intransponibles, situaciones que no cambian. Pero Dios nos muestra que puede intervenir de maneras extraordinarias, en su tiempo y a su manera. Si hoy enfrentas algo que parece imposible, recuerda que Dios es más grande que cualquier obstáculo. Mientras los israelitas caminaban hacia la libertad, la alegría estaba acompañada de una nueva incertidumbre. Habían escapado de Egipto, pero aún no habían llegado a la tierra prometida. En la travesía que los esperaba, tendrían que aprender a confiar plenamente en Dios. Al fin y al cabo, la jornada aún estaba lejos de terminar. El pueblo de Israel caminaba hacia la libertad, dejando atrás Egipto y los años de esclavitud. Había una mezcla de alegría y ansiedad. Llevaban consigo la promesa de Dios, pero también el peso de la incertidumbre. Al fin y al cabo, ¿hacia dónde iban? ¿Cómo sería la vida fuera de Egipto? Moisés lideraba a la multitud, confiando en que Dios mostraría el camino, pero la siguiente prueba estaba a punto de poner a prueba su fe de una manera inimaginable. No pasó mucho tiempo para que el faraón cambiara de opinión. Se dio cuenta del impacto que tendría la salida de los hebreos en Egipto. Perder esclavos significaba debilitar su economía y su autoridad. Enfurecido, reunió a su ejército, incluidos sus carros de guerra, y partió en persecución del pueblo. Era un espectáculo de poder militar, con soldados decididos a traer de vuelta a los esclavos. Los israelitas llegaron a las orillas del Mar Rojo, y la visión era aterradora. Frente a ellos, un vasto cuerpo de agua impedía el paso. Detrás, el ejército egipcio se acercaba rápidamente. La desesperación se apoderó de la multitud. Gritos de miedo resonaban por todas partes. ¿Por qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para morir en el desierto? ¿No habría sido mejor quedarnos en Egipto como esclavos? La ansiedad se transformó en pánico. Moisés, sin embargo, no vaciló. Miró al cielo y clamó a Dios, buscando orientación. La respuesta divina fue clara. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Imagina el impacto de esa orden. ¿Cómo marchar hacia un mar?
Pero Moisés sabía que Dios no los había liberado para abandonarlos. Con su fe renovada, Moisés levantó su bastón sobre las aguas, y uno de los mayores milagros de la historia ocurrió. Un viento poderoso comenzó a soplar, dividiendo las aguas del Mar Rojo y creando un camino seco entre dos enormes paredes de agua. Dios había abierto un camino donde antes no había salida. El pueblo, aún atónito, comenzó a cruzar. Niños, ancianos, familias enteras atravesaron el mar con prisa, mientras el ejército egipcio continuaba acercándose. Pero los egipcios no retrocedieron. Entraron en el camino seco del mar, decididos a alcanzar a los hebreos. Fue entonces cuando Dios intervino nuevamente. Confundió a los egipcios, haciendo que sus carros quedaran atascados en el suelo. Cuando el último hebreo salió a salvo al otro lado, Moisés una vez más extendió su bastón, y las aguas volvieron a su lugar. El ejército del faraón fue completamente destruido. En la orilla opuesta, el pueblo de Israel fue testigo del poder de Dios de manera incuestionable. El mar se había cerrado sobre los egipcios, pero ellos estaban a salvo. La multitud estalló en cantos y danzas. Miriam, la hermana de Moisés, lideró a las mujeres en un cántico de victoria: «Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente», lanzó al mar al caballo y al jinete. El milagro del Mar Rojo no fue solo un evento épico, fue una lección de fe. Dios mostró que, incluso cuando estamos acorralados y sin salida, Él puede abrir caminos donde no vemos ninguna solución. Es un recordatorio poderoso de que, frente a lo imposible, lo mejor que podemos hacer es confiar y dar el siguiente paso. Piensa en un momento de tu vida en el que te sentiste rodeado, sin opciones. Tal vez fue una decisión difícil o un problema que parecía no tener solución. Dios nos invita a marchar, incluso cuando el camino parece imposible. Él es especialista en transformar barreras infranqueables en testimonios de victoria. Mientras el pueblo de Israel se alegraba por la libertad y la protección divina, una nueva etapa de la travesía se aproximaba. El desierto se extendía delante de ellos, con desafíos que pondrían a prueba su fe de manera aún más profunda. Habían cruzado el mar, pero el verdadero aprendizaje apenas estaba comenzando. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Al otro lado, celebraron la victoria de Dios con cantos y danzas. Era un momento de alegría y alivio. Al fin y al cabo, estaban finalmente libres de la opresión de Egipto. Pero la travesía apenas comenzaba. Delante de ellos se extendía el desierto, un lugar árido, desafiante y lleno de lecciones que pondrían a prueba su fe. El primer desafío llegó rápidamente. El agua que encontraron en el desierto era amarga, imposible de beber. El pueblo, que hacía poco había cantado sobre la grandeza de Dios, ahora se quejaba: «¿Por qué nos sacaste de Egipto, Moisés, para morir de sed aquí?». La ansiedad y la duda se extendieron entre ellos. Moisés, en lugar de desesperarse, clamó a Dios. Y Dios respondió, mostrando un pedazo de madera que, al ser arrojado al agua, la volvió dulce y potable. Fue el primero de muchos milagros que enseñarían al pueblo que Dios es fiel, incluso cuando la situación parece imposible. Con el paso de los días, el pueblo comenzó a sentir hambre. Las provisiones que habían traído de Egipto se agotaron, y las quejas regresaron. Una vez más, Moisés llevó el problema a Dios, y Dios proveyó. Durante la noche, codornices llegaron al campamento, y, por la mañana, un alimento misterioso cubrió el suelo. Lo llamaron maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Era el pan enviado por Dios. Todos los días, excepto el sábado, caía maná, y cada persona recogía lo necesario para su familia. Dios estaba enseñando al pueblo a depender de Él diariamente, mostrando que siempre provee nuestras necesidades. Pero el desierto no era solo un lugar de provisión. También era un lugar de aprendizaje. En el monte Sinaí, Dios llamó a Moisés a la cima, donde entregó los 10 mandamientos. Esos mandamientos eran más que leyes, eran un pacto, una alianza entre Dios y su pueblo. Dios quería que Israel no solo fuera libre, sino también un pueblo santo, dedicado a Él. Mientras Moisés estaba en el monte, algo trágico ocurrió en el campamento. El pueblo, impaciente por su ausencia, construyó un becerro de oro para adorar. Fue un momento de traición, donde la ansiedad llevó al pueblo a buscar respuestas en algo visible, en lugar de confiar en el Dios invisible que ya había hecho tanto por ellos.
Cuando Moisés descendió y vio el becerro, su indignación fue inmensa. Pero, en lugar de abandonar al pueblo, intercedió por ellos, pidiendo a Dios misericordia y una nueva oportunidad. Este acto de Moisés nos enseña algo poderoso: el liderazgo verdadero es interceder y guiar incluso cuando las personas fallan. Dios escuchó a Moisés y renovó la alianza con el pueblo. A pesar de sus fallas, Dios continuó caminando con Israel, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La travesía en el desierto nos recuerda que la libertad no significa ausencia de desafíos, sino la oportunidad de confiar en Dios en cada etapa. Dios no solo liberó a Israel de Egipto, los moldeó en el desierto, enseñándoles a vivir como su pueblo. Muchas veces enfrentamos nuestros propios desiertos, momentos de escasez, dudas y ansiedad. Pero es en esos momentos cuando Dios nos enseña las lecciones más profundas sobre dependencia, fe y provisión. Piensa en tu vida ahora. Tal vez estés atravesando un desierto personal. Podría ser una dificultad financiera, un problema de salud o incluso un periodo de incertidumbre. Así como Dios cuidó del pueblo de Israel en el desierto, también está cuidando de ti. Confía en que, incluso cuando parece que no hay salida, Dios está trabajando por ti. Y ahora, una pregunta: ¿qué te enseñó esta historia de Moisés y el desierto? Comenta abajo cuál lección tocó más tu corazón. Quiero saber cómo aplicas la fe en tu día a día y, quién sabe, compartir tus reflexiones en próximos videos. Si te gustó esta serie sobre Moisés y quieres conocer más historias increíbles de la Biblia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un poco más de fe y esperanza. Después de todo, esta historia puede transformar vidas, tal vez incluso la de alguien que amas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda, así como Dios estuvo con Moisés, también está contigo. Que todos estén con Dios y con la sabiduría de la palabra.